de equipo. No sé si... A ver, estamos en losas macizas con vigas. Habíamos obtenido unas alfas. Hemos utilizado esto y nada más. Hemos quedado aquí, jóvenes. ¿En qué hemos quedado la anterior clase? ¿Alguien me puede mostrar? ¿Aló? Contéstame, jóvenes. Hola. ¿Hemos quedado acá? ¿O estamos haciendo? Aló, más fuerte, por favor. Nos quedamos en limitaciones del método de diseño directo. ¿Y dónde está eso? No lo tengo. Bueno, debe estar en mi otra máquina. Ya. Hemos terminado las limitaciones del método de diseño directo, ¿verdad? Y también hemos determinado, ¿hemos hecho un ejemplo de un diseño de losa? No. No, ingeniero. Ya. Muy bien, entonces, no lo tengo esa parte de las limitaciones, pero me acuerdo que hemos revisado todo y ya podemos hacer un ejemplo de un diseño de una losa. Bien, vamos a hacer un ejemplo directamente por el método del diseño directo. Ejemplo. Bien, a ver, vamos a ver de hacer un entrepiso. Y vamos a diseñar este entrepiso donde estamos obviando las escaleras, etcétera, etcétera, y vamos a darle dimensiones, ¿no? Se supone que en cada esquina están las columnas. Así. Y también las vigas. Desde luego que vamos a hacer un entrepiso muy regular, tal vez demasiado regular, sin aberturas por las escaleras ni los ascensores, etcétera, ¿no? De principio vamos a hacer así. Bien, le daremos dimensiones. A ver, aquí le daremos
5 metros. Aquí le podemos dar 460. Y aquí, para que no sea muy simétrico, 480. ¿Sí? Aquí podemos hablar de unos 6 metros. Que también 6. Aquí que sea un poco simétrico. Aquí que sea 520. Aquí que sea 5. Miren, tenemos un entrepiso cuyos paneles están estructurados de esa manera. Las vigas, vamos a tomar en cuenta para estas dimensiones que sean vigas de 25 por 45. 6 metros, un poco más. Por 50. El hecho de elegir vigas de buena inercia me permiten decir que mis losas macizas van a ser de menor espesor, ¿no es cierto? Eso me da esta posibilidad, ¿de acuerdo? Ya, F'C que sea 260. FIE 4200. El recubrimiento en losas puede ser mínimo 1,5 centímetros. No hay estribos. Las cargas. La carga viva, vamos a utilizar unos 350 kilogramos por metro cuadrado, una cosa real. Y la carga muerta podría ser unos, tomando en cuenta algunos muros más, por ahí, 500 kilogramos por metro. Lógicamente, sin el peso propio, ¿no? Porque el peso propio no conocemos aún. Bien, escriban unas cuantas palabras, por favor. Diseñar el entrepiso con losas macizas apoyada en vigas. Repito, diseñar el entrepiso de la figura con losas macizas apoyada en vigas. Por el método del diseño directo. Bien, como verán ustedes acá, tenemos 12 losas o 12 paneles de losas, pero seguramente ustedes se darán cuenta que no es necesario diseñar las 12 losas, ¿no? Seguramente vamos a diseñar primero las losas más desfavorables y además las losas interiores, una losa exterior, tal vez una de esquina, las más desfavorables, y las otras las podemos asimilar si son parecidas a ese valor alto, ¿no? Normalmente lo que se hace es agrupar siempre, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, dos losas grandes, que son esta y esta, que están viendo ustedes, que tienen 5 por 6 metros, ¿no? Que son iguales, basta una. Y además en la dirección de 6 metros.
En otra dirección, bueno, también hay una de 520. También podemos pensar en diseñar una losa exterior, la más desfavorable, que sería de 480 en esta dirección, y en otra dirección de 520, así. Y después lo asimilamos, porque en realidad estos métodos siempre nos permiten diseñar todo el entrepiso, no solamente una losita. Siempre vamos a empezar por las losas más desfavorables, y como el espesor generalmente es constante en todo el entrepiso, entonces no es necesario hacer las losas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, no se puede, o si no, por proporcionalidad, podamos darle alguna armadura un poco diferente, ¿no? Pero siempre tenemos que pensar en las más desfavorables, ¿no? Entonces, en ese caso, tendríamos que pensar en esta losa, ¿no? por los 6 metros. En la de B podemos pensar en esta otra losa, en otra dirección, ¿sí? Y en la losa de esquina podemos pensar en esta losa de acá. Sí, pero tampoco no es necesario hacer en las dos direcciones, ¿no? Yo voy a hacer en esta dirección de 6 metros, en la de 5 metros, no hay más, y luego acá la de 5 metros ya no necesito, ya he hecho, ¿no? Pero sí, la de 480 ya está, y esta otra, en realidad estas tres losas, con esas tres losas yo voy a tener ya cómo armar en todo el entrepiso, ¿de acuerdo? Y no en todas en las dos direcciones, voy a ver las más desfavorables. ¿Alguna pregunta? Entonces voy a hacer una losa interior, una losa exterior y una losa de esquina. ¿Qué más necesitamos? Las vigas son 25 por 50. Bien. Bien, jóvenes, van a sacar sus máquinas de calcular, me van a ayudar a calcular. Voy a diseñar primero esta losa, esa losa le vamos a llamar la losa C. En la luz larga, la losa B, que tiene que ser en la luz larga también, que es la misma, o esto va a ser en la luz corta, y la A. Sí. Las más desfavorables. Ven ustedes, observen un detalle. Si yo diseño esta losa C en esta dirección, es igual para esta losa en la misma dirección. Lo mismo, porque son 6 metros y es losa interior. ¿De acuerdo? En cambio acá, no. Aquí es diferente, para 520 es diferente. Si yo voy a diseñar la losa interior en esta dirección 5 metros, no tengo ninguna. Esta de 480 es diferente y esta de 520 es diferente. Entonces voy a hacer en realidad 4. ¿Sí? Y lo demás lo voy a acomodar, como se puede decir, ¿no? Acomodar. Bien. ¿Qué hacemos? Diseñaremos la losa C. Empezaremos con la losa C. La losa C es aquí es 5 y aquí es 6. De eje a eje, jóvenes, ¿no? De eje a eje. ¿Está bien? Esta es la losa C. Lo que me interesa ahora es calcular
los alfas, ¿no? Este alfa 1, este alfa 2, alfa 3, ¿no? Este sería el alfa 3 por cierta relación sería este, y sería el alfa 2, el alfa 4, perdón. Lo primero que tengo que calcular es eso. No se olviden que aquí tenemos columnas que estarían en el eje, porque esto es de eje a eje, las dimensiones son de eje a eje, de columna a columna. Así. Bien. Vamos a, si tuviéramos las tablas a la mano, seguramente ya podríamos obtener los alfas, pero voy a dibujar aquí las dos posibilidades. Creo que nos equivocamos la anterior vez. Así. Y la otra sería, no, así. Esa nomás sería así. Vamos a dar dimensiones, ¿no? Esto sería 25. De principio vamos a estimar alguna dimensión, vamos a estimar 15. Esto es estimado, ¿no? Porque yo necesito estimar. No es adoptar, es estimar nomás, estimado nomás, porque simplemente esto sirve para el peso propio, ¿ya? No estoy asumiendo nada, estoy estimando que el espesor va a ser 15 o 16, es para el peso propio, ¿no? No quiere decir mucho esto, ¿de acuerdo? Entonces, si esto es 15, esto va a ser 35, 35, así. Entonces, por lo tanto, esta extensión va a ser también 35, ¿sí? Igual que aquí. Ya tengo entonces las dimensiones para determinar los alfas. Entonces vamos a ir ahora al alfa 1. Va a ser 25 por 50 al cubo sobre 12 más 70 por 15 al cubo sobre 3 dividido en 3. Ahora fíjense ustedes, tenemos que mirar que acá hay 480 y 460. Entonces acá hay 480 y aquí arriba es 460. Entonces para alfa 1 tendríamos 250 más 240 sería 490 por 15 al cubo sobre 12. Entonces este sería alfa 1. Alfa 2, vamos a tratar de... Esto me está molestando. Ya. Así voy tocando eso y se mueve. Alfa 2. En alfa 2 sería lo mismo. El numerador. ¿Qué me lo calcula esto, por favor? El numerador, ¿cuánto sería? 0,61, Inge. ¿Cómo es eso? ¿Por 10 a la? ¿Por qué no me das en científico? 1.1.
El numerador nomás, primero. ¿Cuánto? A ver, todos, ayúdenme, por favor, no esperen. Yo no tengo máquina de calcular, no voy a calcular. Ustedes tienen que calcular. Vamos. Esto es más. En científico. Dije, a mí me sale 3.177.000. En científico, 3 puntos. 3.39 por 10 a la 5. Ya, acá abajo. En científico también. Vamos. Yo pienso que ustedes en coro deberían decirme ahorita todos. ¿Por qué se callan? 1,38 por 10 a la 5. Ya. Ahora, aquí en el alfa 2, el numerador es el mismo, ¿no es cierto? Solamente variaría las dimensiones acá. Entonces vamos a poner las dimensiones. Sería 6 y 520, ¿no? Aquí sería entonces 6 y aquí sería 520. Esto parece 610, ¿no? Entonces sería esto 6, ¿sí? Y 520. Para alfa 2 tenemos que mirar la mitad, 3 metros. Y la mitad de 3 metros serían los 600, ¿no? 300 más 300 por 15 al cubo sobre 12. Entonces, la diferencia es 490 y aquí 600. Hagan una proporcionalidad sobre esto y listo. ¿Cuánto sale esto, este alfa? Inge, con todos los 2.51. decimales, 2,46 sale. 2.46. Miren, ya no, para calcular el alfa 2, solamente hagan esto. La única diferencia es esto con esto. Entonces, esto dividan entre 600 y multipliquen por 490, nada más, y ya van a tener este valor. O sea, sobre esto nomás, como ya tienen esto anotado, esto lo dividen entre 600 y lo multiplican por 490 y va a salir un resultado. ¿Cuánto va a ser? Vamos. 2,01 me sale. 2,01 ya. Entonces, fíjense, cuando hagan estos cálculos, sobre esta base nomás tienen que ser, ¿no? No es necesario pues, de calcular, porque ahí puede haber algún error. Entonces, el alfa 3 va a ser otra vez 3.39. Esto ya ni siquiera lo relacionado con esto nomás ya. En el alfa 3, aquí varía, ¿no? Aquí tenemos 2.50 y aquí tenemos 2.40. Ay, me he equivocado. Perdón, aquí era 4.90 y aquí era 4.80. Aquí cometí un error. Disculpar, no, ustedes no tienen 4.80. Pero igual lo corregimos, ¿no es cierto? Después. 4.80, 4.90. Tal vez este valor es 2.46. Lo vamos a corregir. Esto era 4.80, me he equivocado. Era 5, estamos en alfa 1.
230 más 250 son 480. Aquí es 250 más 240 es 490. Y el alfa 4 sería lo mismo, 3.39 por 10 a la quinta, ¿sí? Sobre, ahora vamos a ver aquí, esto es 520 y esto es 6. 3 más 2.6, 560. No sé si estaré bien. 560 por 10 a la quinta. Entonces, vean ustedes, lo que yo les recomiendo es que simplemente lo que está variando es esto, en los 4. Sobre el mismo valor que esto, bueno, ya no debe ser lo mismo. Se puede hacer un cálculo directamente sobre uno solo, modificar solamente este valor en forma proporcional. Me dictan entonces, ¿estará bien este 201? Me dictan, por favor, todos calculen. Sí, está bien, 201. Ya, alfa 1, ¿cuánto es? 2,51. 2.51. Alfa 4. 2.15. 2.15. Miren, yo les recomiendo, a veces en el examen se tardan esto, hagan uno solo, vean las diferencias y vean ustedes, a partir de uno directamente salen los 4. No hagan este detalle, inclusive esto está tabulado, no debemos perder el tiempo en esto. Y ahora saquen el alfa M, por favor, el promedio de los 4, rapidito, 2. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Inge, disculpe, hay un error, creo, en alfa 4. ¿Por qué sería 560? ¿No sería 540? A ver, vamos a ver. Aquí es 3 metros y aquí es 260. La mitad de 520 es 260. Oh, perdón, Inge, pero me confundí con el 48, perdón. Ya. Saque el promedio, por favor, señorita. 2,28, Inge. 2.28. Ya. Todos con sus máquinas, por favor, me ayudan. Entonces, hasta aquí esto es necesario y obligatorio. ¿Por qué? Porque primero con este alfa M vamos a determinar el espesor de la losa, de esta losa, y además estos alfas también los vamos a utilizar en las tablas, ¿ya? Pero, como les digo, no es necesario que pierdan su tiempo haciendo cálculo uno por uno. Basta que calculen uno, lo derivan, pero tienen que tener este concepto cabal, ¿no? De que es la mitad de acá, la mitad de aquí. Esto es lo que tiene que ver con la inercia de la losa, ¿de acuerdo? Eso es. Estos valores, hay tablas que tiene también el auxiliar, ¿no? Hay tablas, directamente salen las tablas, no tenemos que estar haciendo cálculos, porque este cálculo es básicamente un poco automático, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, en base a eso vamos a calcular ahora el espesor de la losa mínima, el espesor mínimo de losa. Muy bien. Entonces, HF va a ser igual a, si se acuerdan de la fórmula, la luz larga menos 25 sería aquí 5,75. Aquí es 0,8 más 4.200 sobre 14.000, ¿sí? Y como alfa M es mayor que 2, entonces usamos la tabla D. Y en la tabla dice 36 más 9 por beta, pero beta sería 6
sobre 5. Entonces, de ese modo es que podemos calcular el espesor de la losa maciza. ¿Cuánto sería? 13,51 me salió mi ingeniero. 13,5. 51, ingeniero. Se redondea, ¿no? Bien, miren, habíamos estimado 15 y nos sale 13,5. Es casi lo mismo, no vale la pena reajustar, ¿no? Reajustar, en vez de aquí tendría que poner, pero si ponemos 13,5, esto ya va a salir también otro valor, no va a salir 13,5, ¿no? Entonces, yo pienso que lo dejamos ahí, 1 centímetro más, en este cálculo no va a variar mucho, ¿no? Si quieren, ustedes pueden recalcular con 13,50, pero este 13,50 ya no va a salir 13,50. Entonces, estamos en un círculo vicioso, ¿me entienden? Pero, si quieren, podemos hacer con 14, tal vez podamos igualar en 14, pero yo les aconsejo que lo dejemos acá. No va a variar mucho. No vamos a perder mucho tiempo. Pero el que quiere puede hacer un estimado, en vez de 15 lo podemos bajar a 14. Con 14 calculamos, aquí será 13,9, no sé, 13,8, alguna cosa así. Lo vamos a dejar en 13,5, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya tenemos el espesor de la losa. Podemos calcular ahora en la próxima fase el peso propio. Va a ser 0.13.5 por 2.4. Una máquina. Ven ustedes, yo no estoy aumentando nada. Yo hubiera preferido bajar inclusive. Pero 13.5 está bien. Lo voy a dejar así. ¿Cuánto sería el peso propio para 13.5? 0,324. 0,324. Por lo tanto, entonces, el QU va a ser igual a 1.2 por 0,324 más 0, creo que esto es 0,50, más 1.6 por 0,35. Si es que no me equivoco, es así, ¿no es cierto? La carga muerta es 350 y la carga viva es 500. $350, está bien. Entonces, ahí tenemos el valor de Q último. ¿Cuánto sería? Eh, 1,55, ingeniero. Redondeo siempre al mayor. 1,51 o 56. 55. Ya. 1.55 toneladas por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta es la carga que vamos a utilizar en el diseño de la losa. Bien. Vamos a calcular ahora los momentos del momento total. Pues el momento total, M sub 0, se llama así, de acuerdo a lo que hemos dicho, es igual a 1/8 por QU por L1 al cuadrado y por L2. ¿Ya? Esta es la fórmula que siempre vamos a usar, pero nosotros lo vamos a acomodar a esto. Para nosotros, entonces, esto va a ser
L1 y esto va a ser L2. ¿Por qué? Porque yo voy a diseñar primero en la luz larga. Aquí vamos a poner luz larga. Entonces, L1 voy a poner así, en la luz larga. A pesar que les había dicho que L1 siempre es menor que L2, pero en este caso en losas es conveniente definir L1 en la dirección en la que estoy diseñando los momentos. Repito otra vez, L1 pongan siempre en la dirección que están diseñando el momento. Si voy a diseñar para la luz corta, L1 le va a ser el 8, al revés. Entonces, si voy a diseñar para 5 metros, L1 va a ser 5 metros y L2 va a ser. O sea, quiere decir que yo voy a diseñar en la luz larga en esa dirección, ¿no? Y el momento va a ser pues en función de L1, ¿no? Y L2 va a ser el ancho de la losa. ¿Sí? ¿Se ubican, jóvenes? Siempre hagan eso, porque si yo les digo L1 y L2, se van a confundir, ¿no? Entonces, mejor, por eso estoy poniendo aquí luz larga y estoy diciendo que le voy a poner L1. Entonces, verán ustedes que el momento en la luz larga va a ser mayor que el momento en la luz corta, ¿no? Entonces, acá va a ser 1/8 por 1.55 por, acá vamos a decir 600, no, mejor por metros. 6 menos 0.25, porque tiene que ser la luz nominal al cuadrado por, aquí es LN1, así. LN1 dice, perdón, vamos a poner aquí LN1, perdón. Y L2 no tiene que ser, tiene que ser el total, que sería 5 metros. Por favor, corrijan aquí, LN1. Eso hemos visto en la norma, ¿no? Está en la norma, sí. ¿Cuánto sale este momento? 32,03 toneladas metro. 32,03 toneladas metro. Pero vean aquí, voy a poner algo, por 5 metros de ancho. Ajá. Fíjense, aquí, como esto era QL cuadrado, ¿no? Entonces, como multiplico aquí por otra longitud, entonces sería toneladas metro, pero pues sería por 5 metros de ancho. O sea, quiere decir que este momento es el momento total por todo el ancho en la luz perpendicular, ¿ya? Por 5 metros. Por eso hemos calculado, pero este cuadrado no vale, perdón. Creo que aquí me he equivocado, señorita. ¿Usted le puso al cuadrado esto, no? No, Inge. Ya. Entonces, esto quiere decir el ancho, por 5 metros de ancho. Si vemos la dimensión, 1.55 toneladas sobre metro cuadrado. Por metro cuadrado me da toneladas, ¿no? Y aquí toneladas metro, ¿no? Pero por este ancho de 5 metros. Así sería. ¿De acuerdo? Ingeniero, una duda. Bien. Para la ecuación que utilizamos para calcular el espesor de la losa, usted utilizó 1.400. No, 14.000 creo que utilizó. 14.000. Pero en el reglamento dice 1.400. Sí, pero eso es en las dimensiones de la dimensión, o cómo se llama, en unidades internacionales. ¿Por qué no vas al final, vas a ver la conversión y dice 14.000? Estamos para el sistema métrico es 14.000. Bien, ingeniero, muchas gracias. ¿Por qué no revisas? Revísalos, porque si no nos podemos equivocar
de esa manera, ¿no? Si vas a la... eso es en unidades megapascales, ¿de acuerdo? Sistema internacional. Entonces, en el sistema métrico es otro. Tú puedes revisar. ¿Alguien puede revisar eso para aclarar la fórmula? ¿Aló? Sí, está bien, 14,000. ¿Perdón? Está bien el 14,000, nos explicó. Ya. Señorita, entonces está bien los 14,000, ¿de acuerdo? Pero bien por su pregunta. No es, siempre es necesario hacer estas aclaraciones. Bien, entonces hemos determinado, este momento es el momento total factorizado, ¿ya? Yo les he dicho siempre, ese momento es 1/8. Ahora lo que tenemos que hacer es distribuir este momento, primero en momentos negativos y momentos positivos, ¿ya? Entonces aquí ahora tenemos que calcular el momento negativo. Y el momento negativo, como habíamos visto en la anterior clase, para este tipo de losas es 0,65, siempre, ¿no? Para una losa interior, siempre 0,65 de M⁻0. Entonces, el momento negativo toma el 65% de 32,03 toneladas metro. Y el momento positivo toma 0,35. Todo tiene que sumar 1, como están viendo ustedes ahí, entonces 0,35. Esto solamente se da cuando es una losa interior. Una losa interior. ¿Dónde está eso? Está anotado en la parte... A ver, aquí está. Los que tienen la página 128, en la página 128, dice... ¿Tienen alguien la página 128? Basta que una sola persona me diga. El artículo 8.10.4 dice distribución del momento estático total mayorado. Dice, en un vano interior, M⁻0 debe distribuirse como se indica a continuación. 0,65 para el momento negativo y 0,35 para el momento positivo. Eso está reglamentado para un vano interior. ¿De acuerdo, jóvenes? Está en el reglamento. Bien, calculen. El M negativo sale 20,82 y el M positivo 11,21. 11,21. Toneladas metro por 5 metros de ancho, por 5 metros de ancho. Muy bien. Ahora estos momentos, este se llama distribución, ¿no? La primera distribución es esta. Ahora estos momentos hay que distribuirlos en franjas, en franjas. Y esta es la parte más importante ahora, ¿no? En franjas. Entonces, vamos a hacer un croquis, si me permiten repetir acá. Y voy a borrar esto de aquí, si molesta. ¿Ya? Y vamos a, como estamos diseñando en la luz larga, entonces las franjas tienen que ser en la luz larga, ¿ya? Entonces acá tenemos una media franja de columna. Aquí tenemos otra media franja de columna, ¿sí? Las franjas de columna las voy a churar así. Tenemos que distribuir en esta forma, ¿no? Estamos haciendo la luz larga. No podemos hacer en otra dirección.
¿ya? Entonces, esto va a ser L cuartos, va a ser 1,25. Esto va a ser 1,25 y esto va a ser 2,50. De manera que si sumamos todo, somos los 5 metros, ¿no? Entonces, la luz corta entre 4 es 1,25. Eso sería L cuartos. La menor, ¿no? Bien, entonces ya hemos distribuido los momentos en... Esto se llama media franja de columna y esto se llama media franja de columna. Esto sería la superior y esta sería la inferior. Tal vez sean iguales. Y la franja central es esta. ¿Sí? Ahora, repito, aquí esta misma media franja de columna se repite en esta losa de acá adyacente. Y aquí también. Entonces, generalmente es lo mismo para otra media franja de columna de la losa adyacente. Pero ya no es, el ancho ya no es 1,25, no sé cuánto será, pero el momento es el mismo. Les voy a explicar. Por eso pongo aquí media franja, porque la otra media está aquí. Y aquí está la otra media. Sí. Bien, ¿está claro? Bien. Para distribuir en franjas, tenemos que utilizar unas tablitas, y por eso quiero que me ayuden ustedes, por favor. Vamos a distribuir primero, siempre se distribuye primero en la franja de columna. Podemos decir franja de columna superior, por decir algo, no de columna de arriba. Para eso, y además es el momento negativo. Momento negativo, franja de columna superior. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces me estoy refiriendo, jóvenes, a este momento, y con rojo voy a hacer acá, a este momento negativo en la franja de columna superior. No sé cómo será aquí en la inferior, vamos a ver si es lo mismo, pero me estoy refiriendo a este momento negativo en la franja de columna. El momento negativo en la franja central será otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos dividiendo estos 5 metros en una media franja de columna superior, una media franja de columna inferior y una franja central. ¿Está comprendido? Entonces, lo primero que estoy haciendo es obtener esto. Para ir en el orden. Bien. Para eso, tenemos que ir a la página 130. Por favor, todos, les dije que vayan todos a la página 130. Y el que quiera aprender tiene que mostrarse esa tabla. Y es la tabla, anótense, 8, 10, 5, 1. En la página 130. 130. ¿Alguien ubicado esa tabla? Es Inge. 8, 10, 5, 1. Dice, ¿qué dice ahí? Y tienen que pintarlo, ¿no? Dice, fracción del momento negativo interior en una franja de columna. Repito, fracción del momento negativo interior
en una franja de columna. Cuando dice interior, quiere decir es una losa interior, ¿no? Porque losa exterior sería cuando hay un borde, ¿no? Entonces, esta es la tabla que deberíamos usar. Y en esa tablita hay algunos valorcitos que hablan, aquí voy a anotar, sí, voy a hacer aquí un cuadrito para que se ubiquen. Y aquí necesitamos un primer coeficiente, dice L2 sobre L1. ¿Ya? Y esto para nosotros va a ser, fíjense, L2 estoy diciendo que es 5 metros y L1 es 6. Tenemos que respetar, porque yo he dicho que sea así. Aquí está. L1 para mí es 6 metros y L2 es 5 metros. No puedo equivocarme, porque si no voy a sacar otro valor. Entonces, aquí tengo que respetar eso. L2 sobre L1 es 5 sobre 6, porque L2 hemos dicho 5 metros y L1 6. ¿Sí? ¿Cuánto sería eso? 0,83. 0,83. El otro dice aquí alfa por alfa 1, FSF lo vamos a eliminar, L2 sobre L1. Entonces, fíjense ustedes, aquí mi alfa 1 tiene que ser este valor, porque estoy en este valor de acá. ¿Cuánto es alfa 1? Lo he borrado. ¿Cuánto salía? 2,51. 2,51. ¿Sí? Porque estoy en esta franja. El alfa tiene que entrar porque la franja de columna, la viga tiene que trabajar acá. Esta franja de columna trabaja con esta viga. Entonces, la viga tiene este alfa 51. ¿Sí? ¿Está comprendido? Aquí no nos podemos equivocar. Entonces, aquí se pone 2,51 y aquí sería 5 sobre 6. ¿Cuánto es eso? 2,09. 2,09. Ya. Con estos dos valores, yo voy a ir a la tabla para calcular el porcentaje. Pero generalmente este valor no se ve en la tabla directamente, hay que interpolar, porque dice ahí abajo, debe interpolarse linealmente entre los valores dados. Entonces, ustedes verán que en esa tabla, todos miren la tabla, hay L2 y L1 varía entre 0,5 y 1. Nosotros necesitamos este valor, 0,83. Entonces, tengo que interpolar linealmente de entre 0,5 y 1, porque no hay otros valores. Y el otro sería 2, ya no me importa. Y por el otro lado dice el alfa 0 y el mayor a 1. Entonces, como esto es mayor a 1, entonces voy a tomar el valor donde dice mayor a 1. Entonces, ustedes verán que leyendo el coeficiente, aquí puedo leer 0,9, ¿sí? Y aquí puedo leer 0,75. Porque esto es mayor que 1. Si hubiera sido menor que 1, tenía que haber interpolado también con 0. Pero no necesito interpolar ahí. Entonces, necesito, pues, esto es mayor que 1, ¿no? Mayor que 1. Entonces, hay que interpolar linealmente acá. ¿Cómo interpolamos? Miren, de 0,9 a 0,75 hay 15 puntos o 0,15 puntos de diferencia, ¿no? Entonces, y de 0,5 a 0,83 hay 0,33, ¿no? Podemos ir por de abajo o por de arriba, por donde ustedes quieran, se puede interpolar. Si vamos de aquí, tendríamos que restarle de 1. Si vamos por este lado, tendríamos que aumentar 0,5. Como quieran. A ver, interpolen entonces sería
15 puntos en juego entre 33 dividido entre 50. O sea, sería así, 0,15 por de 0,83 a 0,50 hay 33 puntos, proporcional, y de 1 a 5 sería 50, sí. Este es lo que hay que aumentar a 50. Sería 0,50 más eso. ¿Cuánto? Ingeme me salió 0.801 interpolando. No creo. Sí, puede ser. No, estoy mal. Esta fórmula está mal. Sí, tiene razón. Esto no es así. Sería más bien 0,9 menos esa relación. ¿Sí estoy bien, jóvenes? ¿Así sale 0,801? Sí, Inge. ¿Otro más? Ese jovencito que me dictó ese 0,801, ¿está bien? ¿Así ha calculado? Sí, Inge. Ya. Entonces, esta es la forma como se interpola, ¿no? Aquí sería 0,101. O sea, en otras palabras, significa 80.1%, la fracción. O sea, si hubiera sido 5, aquí era 90%. Si hubiera sido 1, 75%. Como ha salido 0,83, entonces la fracción nos corresponde, sería 80.1%. ¿Ya? Entonces acá tenemos que colocar eso, 0,801. Este es el porcentaje que tengo que aplicarle al momento negativo. El momento negativo es 20.82. Así. ¿Ya? Pero, hay algún pero más. En la parte, a ver, los que tienen la página 131, donde tenemos que ver los momentos en las vigas. El artículo 81057, ¿tienen ahí, señorita, tiene ese artículo en la página 131? Sí, Inge. Ya, ese artículo dice lo siguiente, dice, las vigas entre los apoyos deben diseñarse para resistir la porción de los momentos de la franja de columna, de acuerdo a la tabla. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que este momento que estamos calculando, tenemos que cargarle a la viga y a la franja de columna en algún porcentaje. O sea, este momento que hemos calculado dice que gran parte de este momento se toma la viga, porque la viga es parte de la franja de columna. Eso tenemos que entender, ¿no? Que aquí en la viga es parte de la franja de columna. Entonces, una gran parte, que sería esta la viga, trabaja con la franja de columna. Entonces, aquí este momento en la franja de columna toma la viga, un porcentaje, y la otra partecita toma la franja de columna. ¿Por qué? Porque, fíjense, esta viga la voy a diseñar como una viga T. Entonces, parte de su extensión es parte de la franja de columna. Eso quiere decir. Pues por eso es que dice aquí que las vigas deben diseñarse para resistir una porción de esos momentos de la franja de columna.
Y esos momentos de la franja de columna es justamente este valor, que no lo estoy calculando todavía, ¿ya? Y para no estar haciendo... Y aquí dice que cuando alfa 1 L sobre 2 es mayor que 1, dice la viga se lo toma el 85%. Entonces, como verán ustedes, cuando este valor dice, que estoy marcando, es mayor que 1, como dice la tabla, cualquier valor, en este caso 209 mayor que 1, entonces la viga dice toma el 85%. Si esto no hubiera sido 1, hubiera sido menos, entonces hubiéramos, dice, interpolado linealmente desde 0, como así, como una cosa, como un triángulo, así. Entonces, cuando esto es 1, dice 85%. Y cuando es 0, 0. Entonces, un valor intermedio de 1 podemos interpolar así, ¿no? Tal vez menos del 5%. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando la inercia de la viga es grande, como en este caso, más que 1, entonces frente a la viga hay que darle 85%. Y el saldo a la franja de columna. En este caso, la franja de columna sería el saldo que sería 0,15. ¿Por qué? Porque 85% se lo toma la columna. Y a la franja de columna le corresponde 0,15, nada más. ¿Ya? Finalmente, algo que es importante, bueno, podemos calcular esto mejor para que no se equivoque. Calcúlemelo entonces. Esto es lo que le responde a la franja de... 2,50 me sale, ingeniero. $2,50 toneladas metro. Y esto tiene que ser por la franja de columna, que la franja de columna toma 2,50. Esta parte tenemos que entender. A ver. Aquí están viendo ustedes que la franja central toma 2,50. Y las franjas de columna, esta es media y esta media, la entera sería 2,50 también. ¿Ya? Entonces aquí yo no puedo dividir entre 1,25, porque si no tendría que sumar esta más. Entonces lo que normalmente se hace es dividir entre 2,50 para calcular por metro. Y aquí tendría por el momento por metro de ancho. A ver, calcúlemelo así. 2,50 es 1, ¿no? Sí, de 1. Sería casualmente 1 tonelada metro por metro de ancho ahora. Porque ya lo he distribuido en las franjas de 2,50 y ahora lo he dividido entre 2,50 y es por metro de ancho. Entonces, con este momento tengo que diseñar la franja de columna superior. Con este momento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Inge, ¿puede volver a explicar eso de 2,50? Claro. Tenemos que el momento total hemos calculado para 5 metros de ancho. Porque ustedes saben, jóvenes, que en realidad el momento debería ser solamente hasta aquí. El momento es, por metro de ancho, sería 1/8 QL cuadrado, por metro de ancho. Pero como estoy multiplicando por 5 metros, acá por 5 metros, entonces, después para hacerlo por metro de ancho, lo tengo que dividir entre que, de manera que sumen los 5 metros. Entonces, como las franjas de columna suman 2,50 y la franja central 2,50, entonces por eso estoy dividiendo entre 2,50. Si dividiría entre 1,25, tendría que duplicarlo, ¿no?
Entonces, de manera que finalmente, si yo recupero esta distribución, tengo que llegar otra vez al momento total, que sería, este es el momento total, ¿ya? Entonces, lo que estoy haciendo es distribuir estos 5 metros en 250, en este caso de la franja de columna. ¿Ya? Así sería. Bien, ahora, para que estén un poco más tranquilos, vamos a calcular el momento en la de columna inferior, en la de abajo, porque no se olviden que hay 2 franjas, ¿no? Y las 2 franjas hacen 250. Entonces, ahí, en eso tenemos que aplicar lo mismo. A ver, ¿cuánto es el alfa? El alfa 3 es 246. El alfa 1 era 251. Este es alfa 246, ¿no? Entonces, si calculamos con 246, jóvenes, van a ver ustedes que este alfa L1 también es más de 1. A ver, calculen, en vez de 251, 246, va a salir algo de 2. Más que 1 va a salir. Yo no necesito calcular. ¿Qué? Entonces, si es más que 1, es el mismo porcentaje. Entonces, acá ya no varía, porque hay muy poca diferencia. 0, esto sería lo mismo. El momento es lo mismo. Y como también esto es mayor que 1, en la distribución de la viga también esto es lo mismo. Entonces aquí también tuviéramos el mismo momento en esa media franja de columna. Y también lo tendremos que dividir entre 250, ¿sí? En este caso. Y saldría otra vez 1 tonelada metro por metro de ancho. Entonces, en este caso, jóvenes, las 2 franjas son iguales. O sea, vamos a necesitar el mismo momento y la misma armadura. ¿Por qué? Porque han debido ver ustedes que cuando es mayor que 1, así sea diferente, sale lo mismo. Generalmente ocurre en estas losas interiores, pero solamente en las losas interiores. Inge, Dime. ¿por qué se multiplicaba por el 0,15%? Inge, ¿podría explicar eso de nuevo, por favor? Por 0.15. 15. Ok. Hemos leído en la página 131 el artículo 8.10.5.1, donde dice que los momentos de la porción de la franja de columna se debe, dice, diseñarse para que una parte absorba la viga y el saldo la franja de columna. Eso es cuando hay vigas. Cuando no hay vigas, no hay eso, ¿verdad? Entonces, el concepto tal vez para que se aclaren es que en realidad la viga trabaja pues con una parte de la losa, pero que justamente es la franja de columna. Entonces, cuando yo diseñe esta viga, tengo que tomar en cuenta ese momento, que sería, le correspondería el 85%. Por la rigidez, ¿no? Han visto ustedes, cuando la viga es bien rígida, han visto más de 1, entonces básicamente la viga es la que toma la mayor parte del momento. Y eso es cierto, en la realidad eso es cierto. Por eso estas franjas de columna son fuertes, son poderosas, porque es parte de la viga, o la viga trabaja con esta parte más, ¿no? Porque aquí no está pues separado así, no es una cosa así, ni tampoco así, ¿no? Todo es monolítico. Entonces, por eso dice que ese momento que toma la franja de columna lo tengo que distribuir con la viga más, ¿no? Y aquí dice cuando alfa L2 sobre L1 es mayor que 1, la viga, o sea, cuando la viga es buena inercia, toma el total, que sería 85%, el mayor. Y el saldo para la franja de columna. Pero vean ustedes, si esta inercia de la viga, si hubiera yo 25 por 40, digamos, entonces hubiera sido tal vez
el alfa, los alfas hubieran sido menos. Ya no hubiera sido 2, tal vez 1 y pico, ¿no? Porque aquí lo que ha hecho subir este 50. Si hubiera sido 40, quién sabe, este alfa hubiera sido 1. Entonces, cuando la inercia de la viga no es buena, entonces, lógicamente, no tomar mucho momento y ya no sería 85%. Hay que interpolar. Interpolar así, como hemos visto, en triángulo. De 0 hasta el 85%. Cuando esto es 1 o más que 1, dice la inercia, ¿no? Entonces, con esto tenemos que comprender que parte del momento de la franja de la columna se lo toma la viga. Ahora, si no hubiera viga, si no hubiera esto, entonces no hay esto. Entonces, el 100% tendríamos que cargarle a la franja de columna. El 100%. Entonces, si no hay, entonces todito esto ya no hay la viga, entonces no hay inercia. Entonces, toda la franja de columna tiene que resistir. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, espero que esté claro. Yo sé que eso siempre trae problemas. Pero entonces, miren acá, aquí pónganle ese 0,15, ese 15 sería 1 menos 0,85. O sea, quiere decir el saldo. Eso dice ahí, ¿no? El saldo dice, ¿no? Y además, dice, las vigas tienen que ser calculadas también por sus cargas propias, ¿no? Las vigas. Cuando diseñamos las vigas no solamente se aplica eso, sino se aplica a otros momentos más. Eso después. ¿Alguna pregunta más? Bien, solamente veamos, hemos distribuido los momentos negativos en la franja de columna. Esto sería franja de columna. Ahora veamos qué pasa en la franja central. El momento negativo en la franja central. Ajá. Entonces, para la franja central, también tengo que calcular otro coeficiente de distribución. Lógicamente, acá va a seguir otra vez el 20-82. ¿No? Así. Ahora, ¿qué dice la norma? Verán ustedes que no hay en las tablas, no hay esa distribución. No hay. Entonces, lo que dice la norma es que el saldo, si la franja de columna tomó este porcentaje, la franja central tiene que tomar el saldo. O sea, el saldo sería 1 menos 0,802, ¿cuánto sería? 0,199. 199. Este es el saldo. Esto es correcto, ¿no? Si la franja de columna se lo toma 0,801, como sabemos que esto tiene que sumar 1 total, entonces la franja central tomaría solamente esto, el saldo, porque así se distribuye, ¿no? El 100% en la franja, el momento negativo, que tengo que distribuir una parte en un porcentaje en la franja de columna y otro porcentaje en la franja central. Como la franja de columna me ha tomado 0,801, la franja central sería el saldo. Y acá, como en la franja central no hay viga, entonces lógicamente aquí es el total 1. En la franja central no le ayuda la viga. Repito otra vez, verán ustedes, aquí la franja central
está aquí, los momentos negativos no le ayuda, no está al lado de la viga. Entonces, la franja central tiene que resistir solito, no tiene ayuda. Entonces sería así. ¿Cuánto sería eso? 4,14, ingeniero. 4,14 toneladas metro, pero también por 250 metros de ancho. La franja central también tiene 250. Si yo quiero calcular por metro de ancho, tengo que dividir así. 4,14 entre 250, ¿cuánto sería? 1,66 toneladas. 1,66 toneladas metro, pero esta vez ya es por metro de ancho. Por metro de ancho, ya no es por 250. Entonces, vean ustedes, esa es la forma como he distribuido los momentos negativos. O sea, este momento negativo lo he distribuido en franjas. En una franja de columna superior, una franja de columna inferior y luego la franja central. Listo, y hay los momentos con los cuales yo tengo que diseñar. Pero solamente esto es momento negativo. Entonces, aquí se confunden los estudios. Ese momento negativo quiere decir aquí. Momento negativo y momento negativo. Así. ¿No es cierto? Eso es. Ahora me faltará, pues, el momento positivo. Seguramente, ¿no? Entonces vamos a ir al momento positivo. Inge, disculpe, tengo una consulta. Sí. Para las franjas de columna, para los momentos de franjas de columna, dijo que, bueno, sería la franja de columna que está dentro de la viga 1,25, pero lo estamos multiplicando por 2. Por 2,50. O sea, sí, pero la franja de columna en la viga sería 1,25. Sí. Y por 2 sería 250, pero ¿por qué lo multiplicamos por 2 si la viga, digamos, adyacente no es 5, es otra luz? Entonces, esa tenía mi duda, si tiene que sumarse L cuartos de la otra luz adyacente o tiene que duplicarse nomás igual, digamos, 1,25. Bueno, el concepto es el siguiente, ¿no? Que si lo dividimos entre 1,25, aquí va a salir 2 toneladas metro. Pero no sería por metro de ancho, ¿no? Porque tendría que ser por 2 metros, porque fíjense, si fuera 2 toneladas metro, no sería por metro de ancho. Porque en realidad la franja de columna, si sumamos las franjas de columnas, suman 250. A ver, yo sé que se confunde, yo también me he confundido varias veces, ¿no? El detalle es que si yo quiero recuperar, si quiero volver al momento principal, tendría que volver a los 32. Porque aquí lo único que estoy haciendo es distribuir esos 32. Pero una gran parte se ha ido a la viga. También tengo que recuperar eso de la viga. Pero tiene que ser entre 250, porque ese es el ancho de toda la franja de columna. 250. ¿Ya? Si no tuviera... Eso les voy a demostrar también en forma sin valor, forma numérica, o en forma literal también se demuestra. Si esto fuera 2, demasiado grande, ¿no? ¿Qué dicen? O si no, sumamos, si quieren, cada uno de estos por metro de ancho, por metro de ancho. Ahora, les quiero comentar también que generalmente los momentos en la franja central son mayores que los momentos de la franja columna. Eso también un poco, ¿no? Los momentos en la franja central son mayores que en los momentos de la franja de columna. Bueno, si queda eso pendiente, lo vamos a arreglar, lo vamos a seguir explicando después.
Porque miren, ¿cómo recuperaría pues los 5 metros? A ver, si tú le pones esto 1,25, ¿cómo recuperarías los 5 metros? No hay los 5 metros, ¿no? Este 2,50 no da. Porque estos momentos, fíjense, son iguales, son casi iguales. ¿Ya? Eso es. De todas maneras, lo vamos a confirmar más adelante. Yo sé que hay esa duda. Muy bien, momentos positivos. Ahora necesitamos calcular el momento positivo en la franja de columna superior, el momento positivo en la franja de columna inferior y luego el momento positivo en la franja central. Estos momentos generalmente a veces son iguales, pero igual lo vamos a poner. Bien, entonces vamos a hacer otra vez aquí nuestro cuadrito. Y vamos a decir L2, bueno, L2 sobre L1 es 0,83. Y aquí sería alfa 1 sobre L2 y L1 sería, ¿cuánto creo que es aquí? 2,51 por 6 y por 5, que esto sería 2,09. Lo mismo, ¿verdad? El momento positivo también, ahí lo mismo. Entonces, acá vamos, pero ahora ya no vamos a usar la misma tabla, tenemos que ir a la página 130. Todos a la página 131 y vamos a la tabla 8.10.5.5, que justamente habla de lo que queremos. Dice, fracción del momento positivo en una franja de columna. Entonces, esta es la tabla que ustedes se pueden anotar, pinten, hagan lo que sea, porque después no me digan usted a qué tabla fue, por qué fue, etc. Aquí es la única tabla por momentos positivos, ¿no? Allá dice momento negativo, aquí dice momento negativo. Es la única tabla que habla de momentos positivos. ¿Ya? ¿Están de acuerdo, jóvenes? Entonces, para entrar a la tabla necesitamos estos dos parámetros. En la tabla 8.10.5.5, ¿no? Dice momentos negativos. Tenemos de interpolar para ceros, para L2, 0,5 y para 1. Nosotros tenemos que interpolar para 0,83. Pero como dice, si es mayor que 1, aquí entonces tengo 0,9 y para 1 tengo 0,75. Lo mismo, ¿no? Entonces, si interpolo, aquí voy a encontrar 0,801, creo que salió. El caso es lo mismo que el anterior, pero no siempre es lo mismo. ¿Dónde está? 0,801. Sí. Lo mismo. En este caso, solamente. Entonces, otra vez acá tenemos que poner 0,801. Y el momento a distribuir, ¿cuál sería? Me dicta alguien, por favor, yo no quiero leer. ¿Cuál sería el momento positivo que distribuimos? 11,21. 11,21. Y como es franja de columna, aquí también tengo que multiplicar por 0,15. Sabemos que el alfa 2 es 2,09, mayor que 1, ¿no? Y lo divido directamente entre 2,50 para calcular el resultado final. ¿Cuánto es esto? 0,54. 0,54 toneladas metro por metro de ancho. En la franja
inferior, tal vez en este caso va a salir lo mismo. Lo mismo por 11.21, por 0.15, dividido entre 2.50, lo mismo, y nos va a salir aquí 0.54 toneladas por metro de ancho. En la franja central, también lo mismo. Aquí va a salir 0.199, ¿no?, por 11.21, pero aquí tenemos que multiplicar por 1 y tenemos que dividir entre 2.50. ¿Cuánto sale esto? 0,89. 0,8 toneladas metro por metro de ancho. Eso es. Y vean ustedes, ya hemos terminado de distribuir todos los momentos, negativos y positivos, en las diferentes franjas. Ahora debemos diseñar o dimensionar, ¿no? Para dimensionar tenemos que calcular el D. Ahora, les quiero comentar que esos momentos en luz larga son mayores que en los momentos en la luz corta. Son mayores, ¿por qué? Porque el momento en la luz corta va a salir menor, ¿no es cierto? Entonces, generalmente salen así. Entonces, aquí hay que calcular un D1 y un D2. Vamos a calcular. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque ya me estoy adelantando yo que una varilla viene por aquí y la otra varilla particular viene por acá. Entonces, hay un D1 que sería del centroide de estos, ¿sí? D1, y el D2 sería en varilla que está perpendicular. Entonces, para calcular, como estas dos varillas no pasan por la misma altura, uno de ellos tiene que estar abajo y el otro tiene que estar arriba. Se supone que para el momento mayor yo voy a usar el brazo mayor, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que estas varillas que van en la parte externa, digamos lo más afuera, siempre sería para el momento mayor. Y esto para el momento menor. Así vamos a equilibrar un poco. ¿No es cierto? Es lo correcto. No podría ser al revés. Entonces, como este es el momento mayor, yo voy a usar el D1. El D1 va a ser igual a 13.5 menos 1.5. Y seguramente vamos a usar varillas de 10, no creo que salga más. Para 6 metros. O tal vez de 12, no sé. De 10 creo. ¿Cuánto sale así? Entonces sería 11.50. Voy a ver si se calcula entonces, ¿no? Este sería el D1. El D2 va a ser tal vez 1 centímetro menos, ¿no? Porque si esta es de 10 y esta de 10, 1 centímetro menos, esto ya va a ser otro brazo, ¿no? Eso es. Entonces, todavía no voy a calcular. El diseño es por metro de ancho, ¿no? Hemos dicho así, como si fuera una viga plana, por 1 metro de ancho. Sería 100 centímetros y aquí sería 13.50, ¿no? Pues vamos a calcular y vamos a obtener para momentos negativos a ceros arriba, para momentos abajo, pero eso lo vamos a hacer al final, ¿no? Ahora, lo que quiero mostrar es si todavía hay tiempo. Ya no hay tiempo. Ahora me faltaría, acá vamos a anotar, pero para que me acuerde, hay que calcular en la luz corta, los momentos en la luz corta. Fíjense, ya hemos hecho en la luz larga, hemos tardado bastante. Ahora debemos hacer desde acá, ¿no? ¿Dónde está la luz corta? ¿Dónde está? Next, no me acuerdo. Aquí está. Luz larga.
Ahora tenemos que ir a la luz corta. Y eso lo vamos a hacer la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Muy bien, jóvenes. Si no tienen preguntas, vamos a suspender la clase acá. Muchas gracias y hasta la próxima clase, que sería el lunes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Inge.